1 de diciembre de 1934. El Instituto Smolny en Leningrado era una reliquia solemne, saturada del frío burocrático y el eco de una revolución que ya se había congelado en dogma. Sergei Kirov, el jefe del partido en la ciudad, el hombre que el propio Joseph Stalin llamaba públicamente mi mejor amigo, ascendía confiado las escaleras. Llevaba años manejando el norte del Imperio Soviético con una mezcla de brutalidad stalinista y carisma personal que lo hacía peligrosamente popular. Su paso era firme. Era la encarnación del poder inamovible, el rostro de la lealtad absoluta. Pero en el corazón de los totalitarismos, la lealtad solo es un concepto operativo hasta que se confunde con la popularidad. Justo antes de alcanzar su oficina, un latigazo sordo y seco rompió el silencio de mármol del pasillo. Un único disparo, preciso, definitivo. Kirov se desplomó contra el suelo de mosaicos, una mancha roja expandiéndose rápidamente sobre el gris austero de la burocracia. El asesino, un oscuro y resentido miembro del partido llamado Leonid Nikolayev, fue capturado inmediatamente, pero el verdadero propósito del crimen ya se había cumplido. El asesinato de Kirov fue más que un magnicidio político. Fue la excusa perfecta, el detonante oficial que Stalin necesitaba para desatar el terror más absoluto. A partir de ese momento, todos los que alguna vez compartieron una foto, una reunión o una simple sonrisa con el dictador pasarían a ser material de desecho. El sistema soviético, la trituradora perfecta de la historia y de la vida humana, acababa de iniciar su ciclo más voraz. El hombre al que veneraban como camarada y mentor se convertiría en la primera de las víctimas borradas, el pretexto para el gran borrado. Antes de que nos adentremos en el mecanismo exacto de cómo esta maquinaria se puso en marcha y cómo Kirov, el camarada favorito, se convirtió en el primer engranaje desechable en una purga masiva, asegúrate de unirte a esta comunidad. Suscríbete para que el recuerdo de estos caídos jamás sea silenciado por la versión oficial. Sergei Mironovich Kirov no era una revista cualquiera. Su relación con Stalin no se forjó en los fríos salones del Kremlin después de la revolución, sino en los sótanos conspirativos y las trincheras brutales de la guerra civil. Kirov, un bolchevique incansable y de energía casi maníaca, ascendió por las filas del partido basándose en una fe inquebrantable en la necesidad de un liderazgo centralizado y despiadado. Cuando Lenin aún vivía, Kirov ya se había consolidado como un operador crucial en el Cáucaso, manejando la compleja política de Georgia, la tierra natal de Stalin, con una mano de hierro. Esta habilidad para combinar la ideología con la aplicación práctica y brutal del poder llamó inmediatamente la atención del secretario general. La amistad entre ambos hombres se cristalizó en la década de 1920, mientras Stalin maniobraba tácticamente para aislar y destruir a sus rivales, principalmente Trotsky. Kirov no solo fue un leal seguidor, sino un arquitecto indispensable de la consolidación stalinista. No había duda, ni por un momento, sobre dónde radicaba su lealtad política. En las famosas fotografías tomadas en el Congreso del partido, Kirov se situaba invariablemente al lado del líder, sonriente, un poco más alto que el diminuto georgiano, proyectando una imagen de camaradería indestructible. Era el epítome del lugarteniente fiel, el amigo que siempre te cubre la espalda. Su recompensa llegó en 1926, cuando Stalin lo instaló como jefe del partido en Leningrado. Esta no era una posición menor. Leningrado, la antigua capital imperial y cuna de la revolución, era un foco constante de intelectuales y bolcheviques de la vieja guardia que aún cuestionaban la línea dura de Moscú. Kirov fue enviado allí con una misión: extirpar cualquier vestigio de oposición, cualquier murmullo de crítica, y lo hizo con una eficiencia aterradora. Convirtió la ciudad en una fortaleza estalinista, purgando a miles de trotskistas y disidentes. Su ascenso fue meteórico, porque su dedicación a la causa de Stalin era total y sin fisuras. Sin embargo, en medio de esta implacable eficiencia, Kirov poseía una cualidad que lo hacía único en el círculo íntimo del dictador: carisma genuino. A diferencia del seco, silencioso y a menudo paranoico Stalin, Kirov sabía cómo inspirar a las masas.
podía encender la lealtad en los corazones de los trabajadores y los militantes del partido. Era un orador potente, con una presencia magnética. Y aquí es donde la lealtad empieza a corroerse bajo el peso de la inseguridad. A principios de la década de 1930, especialmente tras la hambruna brutal causada por la colectivización forzada, la popularidad de Stalin había caído en picada dentro de ciertos sectores del partido. La maquinaria de la trituradora, aunque eficiente, dejaba un rastro de resentimiento y miedo. Kirov, en cambio, era visto como un líder implacable, pero, a diferencia de otros burócratas, era percibido como honesto y dedicado al bienestar real de la URSS. El culto a su personalidad comenzó a crecer orgánicamente, algo que ningún líder estalinista podía tolerar si no era cultivado y dirigido por el propio Stalin. El amigo se estaba convirtiendo, sin quererlo, en un rival potencial, no por ambición, sino por pura y peligrosa popularidad. El aire en los pasillos del Kremlin se hizo notablemente más fino, y Kirov, el hombre que había purgado Leningrado por Stalin, se encontraba ahora en una posición envidiable, y por lo tanto, mortal. La grieta entre el líder y su lugarteniente no se abrió con un estruendo, sino con el crujido lento y sutil de la paranoia dictatorial. El momento clave, el punto de no retorno, se produjo durante el 17º Congreso del Partido Comunista en Moscú, en 1934, una reunión que más tarde sería tristemente célebre como el Congreso de los Vencedores, un título irónico, considerando que la mayoría de los delegados terminarían fusilados en pocos años. El Congreso fue diseñado para ser una coronación triunfal de Stalin, el reconocimiento definitivo de su victoria sobre todas las facciones disidentes. Sin embargo, en el recuento secreto de votos para el Comité Central, algo impensable ocurrió. Los historiadores revisionistas y los archivos desclasificados lo confirman. Sergei Kirov recibió significativamente menos votos negativos que Iósif Stalin. Aunque los números exactos son aún objeto de debate, la verdad es que Kirov emergió como el favorito moral, el hombre que el aparato del partido, en un acto de valentía suicida o de profunda desesperación, prefirió secretamente como líder. Delegados prominentes, asustados por la brutalidad de la colectivización y la creciente represión, se acercaron a Kirov, implorándole que interviniera ante Stalin, que suavizara el ritmo de las purgas. Estos delegados veían en Kirov, con su carisma y su aparente conexión con la base del partido, la única esperanza de frenar la espiral de violencia. Le sugirieron abiertamente o por medio de veladas alusiones que él debía tomar las riendas, o al menos presionar a Stalin para que se retirara y asumiera un puesto honorífico, permitiendo un liderazgo colectivo. Kirov rechazó estas propuestas, siempre manteniendo la postura de que su lealtad a Stalin era incondicional, pero el daño estaba hecho. Los murmullos se propagaron. Los ojos de los espías de la OGPU estaban en todas partes, y el eco de aquellas sugerencias llegó rápidamente a la oreja de Stalin. Para un dictador con una mentalidad conspirativa, el resultado de la votación no era una señal de popularidad de Kirov, sino la prueba irrefutable de una traición orquestada. No importaba que Kirov rechazara la corona, el simple hecho de que se la hubieran ofrecido, el hecho de que su sombra pudiera eclipsar la de Stalin, era una ofensa capital. La paranoia, la característica definitoria del stalinismo, se activó. Kirov se convirtió en un problema. Stalin intentó una jugada para controlar la situación. Le ofreció a Kirov dejar Leningrado, la base de su popularidad, y trasladarse a Moscú para asumir un cargo de mayor rango directamente bajo su supervisión. Esto habría significado desmantelar su base de apoyo y someterlo a la vigilancia constante en el Kremlin, sofocando su independencia política. Kirov, quizás consciente del peligro o simplemente apegado a su dominio, declinó la oferta, argumentando que su trabajo en Leningrado aún no había terminado. Este rechazo, aunque justificado burocráticamente, fue interpretado por Stalin como un acto de desafío directo, el último clavo en el ataúd de su antigua amistad. El dictador ya no veía a un amigo, sino a un peligroso nudo de poder que debía ser cortado, y para ello se requeriría una trampa perfectamente diseñada que ocultara la mano ejecutora. La trampa se tejió con la sutileza fría y metódica
propia de los servicios secretos soviéticos, una obra maestra de negligencia intencional y manipulación psicológica. El objetivo de Stalin no era simplemente eliminar a Kirov, sino convertir su muerte en el catalizador de una purga masiva, transformando un asesinato político en una conspiración terrorista de proporciones épicas que justificara la eliminación de miles de opositores reales o imaginarios. Para que esto funcionara, el asesinato debía parecer obra de un disidente, un enemigo del régimen. Pero el borrado histórico demuestra que no hay cabos sueltos en un sistema totalitario, solo aquellos que se permite soltar. El asesino elegido, Leonid Nikolayev, era un marginado resentido y neurótico, un ex empleado del partido expulsado por insubordinación. Un hombre perfecto, insignificante, desesperado y fácilmente manipulable. Nikolayev había intentado atacar a Kirov meses antes. Fue detenido por la OGPU, la policía secreta, cerca de la residencia de Kirov, portando un revólver y una lista de contactos que lo vinculaban a antiguos trotskistas, material altamente explosivo. Lo más increíble no es que fuera detenido, sino que fuera inexplicablemente liberado. Las órdenes de liberación vinieron de arriba. El jefe de la OGPU en Leningrado, Iván Zaporozhets, recibió la directriz de liberar a Nikolayev y, lo que es crucial, de devolverle su arma. Zaporozhets, un hombre totalmente leal a los designios de Stalin, aseguró que la vigilancia sobre Kirov se relajara dramáticamente. El hombre más importante de Leningrado, cuya vida valía la estabilidad de una facción del partido, de repente quedó expuesto. Sus guardias personales habituales fueron reasignados o desaparecieron. La cadena de mando de seguridad fue instruida para no interferir con ciertos individuos que rondaban el Instituto Smolny. La fecha del 1 de diciembre de 1934 fue el día señalado. Nikolayev fue guiado casi animado a entrar al Instituto Smolny. Aunque la versión oficial soviética siempre sostuvo que el asesinato fue un acto aislado de un renegado enemigo del pueblo, las evidencias circunstanciales apuntan a un pasaje demasiado libre para ser casualidad. Como un exmiembro problemático pudo evadir varios filtros de seguridad en el centro neurálgico del poder de Leningrado en una época de máxima alerta. La respuesta es simple: no los evadió, le abrieron la puerta. El golpe fue doble. En el instante en que Kirov cayó, no solo Stalin eliminó a su potencial rival más carismático, sino que creó la coartada perfecta para la Gran Purga. Apenas unas horas después del asesinato, Stalin viajó personalmente a Leningrado, una acción que era inaudita. Al llegar, se saltó todos los procedimientos legales, tomó el control directo del interrogatorio de Nikolayev y dictó, sin pasar por la burocracia, el decreto sobre el procedimiento para la tramitación de casos sobre organizaciones terroristas y actos terroristas. Este decreto acortó los procedimientos de investigación a 10 días, exigió la ejecución inmediata tras la condena y prohibió la apelación. Fue el nacimiento legal de la trituradora. El asesinato del camarada Kirov no era un crimen, era un pretexto divino. Con el decreto de urgencia firmado por el puño de hierro de Stalin, la maquinaria de represión se aceleró de manera salvaje, dirigida inicialmente a establecer la narrativa oficial. El asesinato de Kirov había sido orquestado por la oposición Zinoviev-Trotsky y por elementos de la vieja guardia bolchevique. El destino de Leonid Nikolayev, el pistolero solitario, era el primer eslabón en esta cadena de terror, y su interrogatorio se convirtió en un ejemplo de cómo la verdad histórica se forja con la coerción en la Lubianka. Nikolayev fue llevado directamente a la infame prisión de Lubianka, aunque inicialmente se le retuvo brevemente en Leningrado bajo la supervisión directa de agentes enviados desde Moscú. El interrogatorio no buscaba la verdad de sus motivos, eso era irrelevante. Solo buscaban la confesión que vinculara su acto con los enemigos políticos que Stalin quería borrar. Los métodos eran brutales, diseñados para destrozar la voluntad en lugar del cuerpo, al menos inicialmente. Privación de sueño, luces cegadoras, aislamiento total y sobre todo la promesa y la amenaza a su familia. Bajo una presión inimaginable, Nikolayev terminó confesando que actuaba por orden de un centro de Leningrado,
una organización fantasma que supuestamente conspiraba contra el liderazgo soviético. Pero esta primera confesión no fue suficiente. Stalin quería nombres más grandes, cabezas que cayeran más alto. Se necesitaba vincular a los viejos rivales, Grigori Zinoviev y Lev Kamenev, ambos ya marginados pero aún vivos, a esta conspiración. Cuando Nikolayev se retractó brevemente de algunas partes de su confesión, fue sometido a una nueva ronda de persuasión, que en el argot de la NKVD significaba palizas sistemáticas y el uso de técnicas de estrés extremo. El verdadero objetivo de la trituradora no era el ejecutor, sino sus supuestos instigadores, el jefe de la OGPU en Leningrado, Zaporozhets, y otros oficiales que habían permitido convenientemente el asesinato, fueron inicialmente arrestados. Esto parecía una purga interna, un castigo por la negligencia. Pero en el universo estalinista, la caída a menudo es solo un ascenso en el guión de la víctima. Estos hombres fueron interrogados, obligados a confesar que la oposición los había engañado, y finalmente fueron ejecutados en 1937, borrando así a los testigos directos de la negligencia ordenada por el Kremlin. La ejecución de Nikolayev y 14 de sus supuestos cómplices llegó rápidamente, apenas un par de semanas después del asesinato. El proceso fue una farsa total. No hubo defensa real. La sentencia fue decidida antes de que el juicio comenzara. Se trataba de cerrar el primer capítulo de la conspiración para abrir el segundo, mucho más amplio. El fusilamiento de Nikolayev no fue el final, sino la apertura del telón para el macabro espectáculo que se conocería como los juicios de Moscú, que destruirían a la élite bolchevique entera. Reflexionar sobre estos momentos, sobre el terror absoluto que podía ejercerse sobre la verdad, nos obliga a preguntarnos, si hubieras sido uno de esos viejos camaradas, sabiendo que tu vida dependía de una mentira, ¿habrías traicionado a tu amigo o a tus principios con tal de ganar unos días más? Dime lo que piensas en los comentarios. Mientras tanto, la espiral de paranoia continuaba girando, lista para atrapar a los nombres más grandes del partido. El escenario estaba montado. Con la rápida eliminación del pistolero Nikolayev, Stalin tenía la evidencia legal necesaria para conectar el asesinato de Kirov con la facción trotskista sinovievista. El proceso de justificación comenzó con la detención de Grigori Zinoviev y Lev Kamenev, dos de los bolcheviques más antiguos rivales de Stalin desde la muerte de Lenin. Aunque no tenían ninguna conexión lógica ni operativa con Nikolayev, Zinoviev y Kamenev estaban bajo vigilancia constante y políticamente impotentes. Su utilidad residía en su valor simbólico. El primer juicio de Leningrado fue una obra de teatro grotesca, un ensayo para los grandes espectáculos que vendrían. Aunque Zinoviev y Kamenev inicialmente negaron cualquier participación en el asesinato, fueron sometidos a la misma presión psicológica despiadada que había quebrado a Nikolayev. Se les prometió falsamente que si confesaban una responsabilidad moral por la existencia de la oposición, lo cual había podido inspirar indirectamente a criminales como Nikolayev, sus vidas y las de sus familias serían perdonadas. La trituradora ofrecía el pacto del diablo. La verdad sería tu muerte. La mentira podría darte una vida, aunque fuera corta y humillante. Bajo estas falsas garantías, Zinoviev y Kamenev se declararon culpables de responsabilidad moral e ideológica en el asesinato de Kirov. Esto fue clave. No confesaron haber ordenado el crimen, sino haber creado el clima político que lo hizo posible. Fueron condenados a penas de prisión de 10 años. Stalin había cumplido su parte del pacto momentáneamente, pero la sentencia de prisión era solo una pausa escénica. El verdadero drama comenzó 2 años después, en agosto de 1936, con el juicio del centro terrorista trotskista sinovievista. Este fue el primer gran espectáculo público de Moscú, transmitido por radio y con periodistas extranjeros seleccionados cuidadosamente. En este juicio, la narrativa se endureció. Ya no era solo responsabilidad moral, sino planificación directa. Los acusados, incluyendo a Zinoviev y Kamenev, se enfrentaron al fiscal Andrei Vyshinsky, un hombre cuya voz estridente se convirtió en el sonido de la represión.
Vyshinsky no buscaba justicia, sino la aniquilación histórica y moral de los acusados. Sus discursos eran odas al terror, calificando a los viejos bolcheviques como perros rabiosos que merecían la ejecución inmediata. Las confesiones de este juicio fueron detalladas, absurdas e incriminatorias, abarcando desde supuestos envenenamientos hasta conspiraciones con potencias extranjeras. La clave para obtener estas confesiones fue el pánico total. Zinoviev y Kamenev, enfrentándose a la inminente sentencia de muerte, suplicaron por sus vidas, aferrándose a la promesa de Stalin, pero la gracia había terminado. Stalin consideró que su utilidad propagandística había caducado. Cuando Vyshinsky pronunció la sentencia de muerte, el público del juicio, cuidadosamente seleccionado, estalló en vítores. El sistema judicial soviético no servía para determinar la culpabilidad, sino para legitimar la venganza del líder. La ejecución de Kirov había sido un asesinato político. Los juicios subsiguientes fueron el asesinato legal de toda la oposición, cimentando el poder absoluto de Stalin sobre las ruinas de sus antiguos camaradas. La caída de Kamenev y Zinoviev, como la de todos los culpables que siguieron al asesinato de Kirov, no fue un evento ceremonial, sino un acto de brutalidad administrativa. Para estos viejos bolcheviques, que habían creído hasta el último momento en la posibilidad de la clemencia del partido, la sentencia de muerte fue un shock físico tan profundo como el horror moral. Tras ser condenados por el Colegio Militar de la Corte Suprema, fueron llevados de vuelta a la Lubyanka. El 25 de agosto de 1936, al amanecer el miedo se hizo palpable. Lev Kamenev, famoso por su dignidad incluso en el juicio, perdió toda compostura al darse cuenta de que no había indulto. Se aferró a las rejas de su celda, gritando por ayuda, por su esposa, por Stalin. Los guardias tuvieron que arrancarlo por la fuerza, arrastrándolo por los pasillos que él había recorrido como uno de los líderes fundadores del régimen. Zinoviev, que había escrito desesperadas cartas de súplica a Stalin, estaba aún más descompuesto. Recordó a Stalin la promesa hecha a Lenin de no ejecutar a otros bolcheviques. Esta súplica cayó en oídos sordos. Kamenev y Zinoviev fueron llevados a un sótano de ejecución de la NKVD. Las paredes eran gruesas, diseñadas para amortiguar los sonidos de los gritos y los disparos, creando un silencio sepulcral que solo se rompía por el sonido de las botas y las órdenes secas. Los detalles de sus últimos momentos son sombríos, recreados a partir de los testimonios posteriores de los verdugos. Kamenev, en un último intento de humanidad, exigió una carta a sus hijos. El oficial supervisor, siguiendo las órdenes, simplemente se rió antes de empujarlo hacia el muro. El terror se volvió caos físico. Zinoviev, que históricamente había sido un hombre de gran elocuencia, de repente balbuceó, suplicando. Se dice que se arrojó a los pies de sus captores. El protocolo era brutalmente eficiente. Un disparo en la nuca, rápido, destinado a borrar no solo la vida, sino el rostro. En un mundo donde la propaganda exigía que los enemigos fueran subhumanos, su muerte debía ser igualmente indigna. Los cuerpos fueron despojados de sus ropas y llevados a fosas comunes en las afueras de Moscú, posiblemente a la dacha de la NKVD en Kúkovo o a algún sitio de eliminación conocido. La ejecución de Zinoviev y Kamenev, bajo el pretexto del asesinato de Kirov, marcó un hito psicológico para toda la élite soviética. Si los camaradas más cercanos de Lenin, los fundadores de la Rusia soviética, podían ser humillados, obligados a confesar crímenes inverosímiles y luego ejecutados a pesar de las promesas de Stalin, nadie estaba seguro. La sombra de Kirov, el amigo borrado, era ahora el espectro que justificaba cada nueva ola de represión, cada nuevo nombre tachado de la lista. El sistema no se contentaba con matar, exigía la destrucción total del alma antes de la bala. El asesinato de Kirov fue el disparo que inició el terror, pero el verdadero crimen del estalinismo fue el gran borrado que siguió. El sistema no solo ejecutaba a sus víctimas, las erradicaba de la memoria, de los archivos, de las bibliotecas y, lo más insidioso, de las fotografías. La historia soviética no era una narración del pasado, sino un instrumento moldeable del presente. Kirov mismo fue inmortalizado, pero no como un hombre,
sino como un mártir, un santo secular de la causa estalinista. Su muerte fue la justificación para la venganza que siguió. Sin embargo, para los miles de personas que fueron juzgadas y fusiladas bajo el pretexto de su asesinato, el proceso de borrado fue total. La campaña de propaganda que siguió a los juicios de Moscú fue inmensa, reescribiendo la vida de los caídos como una sucesión de actos de traición desde el principio. Los libros de historia y los textos escolares se modificaron para eliminar cualquier mención positiva de Zinoviev, Kamenev, Trotsky y cualquier otro que hubiera compartido una plataforma o una idea con ellos. La técnica del fotomontaje, ya empleada previamente por Stalin para elevar su propia imagen, alcanzó su máximo nivel de sofisticación y horror. Fotos icónicas de la revolución, donde Stalin aparecía en compañía de sus antiguos camaradas, fueron meticulosamente alteradas. Los rostros de Kamenev y Zinoviev desaparecieron, dejando huecos incómodos o siendo reemplazados por figuras anónimas del partido. En la famosa foto de la plataforma de Lenin en 1919, las figuras que una vez estuvieron a la izquierda y a la derecha de Stalin fueron literalmente esfumadas, dejando a un Stalin solitario y omnisciente. La historia visual se convirtió en una herramienta de la NKVD, donde la inexistencia era la condena final. El borrado no se detuvo en los ejecutados. El terror se extendió a sus familias, a las esposas de los traidores a la patria, Kechesbene. Esposas e hijos de Kamenev y Zinoviev fueron inmediatamente arrestados, sometidos a prisión o enviados a los campamentos del Gulag. Incluso los hijos pequeños sufrieron la humillación del cambio de nombre y la reeducación forzada. El objetivo era extirpar el linaje del enemigo del pueblo, asegurando que su memoria genealógica también fuera pulverizada. Para 1937 y 1938, en el pico del Gran Terror, cientos de miles de personas fueron purgadas, no por participar en el asesinato de Kirov, sino simplemente por haber pertenecido a alguna de las facciones borradas, por haber trabajado con un enemigo del pueblo o por haber criticado la política de colectivización. El asesinato de Kirov fue el fósforo que encendió el bosque seco, y los leñadores de la NKVD no descansaron hasta que el paisaje político soviético quedó calcinado, dejando solo la figura monolítica de Stalin en pie. El precio de la paranoia se pagó con la vida y la memoria de una generación entera. La ironía final de Sergei Kirov no reside en su asesinato, sino en su legado póstumo. Stalin lo utilizó como bandera durante casi 20 años, erigiendo su figura como el mártir definitivo, el pretexto necesario para justificar el baño de sangre de la década de 1930. Pero Kirov, el hombre, también tuvo que ser juzgado por la historia, mucho después de la muerte de Stalin, cuando Nikita Khrushchev asumió el poder y denunció el culto a la personalidad de Stalin en 1956, una de las primeras prioridades fue la rehabilitación de las víctimas del terror. Sin embargo, rehabilitar a las víctimas del asesinato de Kirov significaba admitir la conspiración. En la década de 1960, bajo la presión de las purgas de Stalin, se realizaron investigaciones internas secretas. Estas investigaciones, lideradas por Pavel Shupilov, concluyeron inequívocamente que el asesinato de Kirov fue deliberadamente permitido y posiblemente orquestado por la NKVD, bajo las órdenes indirectas de Stalin. El motivo era claro: eliminar a un rival potencial y crear una excusa para la represión total. Aunque esta verdad se conoció en los círculos internos del partido, nunca fue revelada al público soviético, preservando el mito del mártir Kirov y manteniendo la versión oficial sobre Zinoviev y Kamenev, aunque estos últimos sí fueron rehabilitados póstumamente de manera parcial en los años de Khrushchev y finalmente completa bajo Gorbachev. El veredicto histórico sobre Kirov es complejo. No fue una víctima inocente, fue un arquitecto clave del estalinismo, un ejecutor brutal de la política de colectivización y un purgador implacable en Leningrado. Su caída no fue la de un héroe democrático, sino la de un leal lugarteniente que fue superado por la lógica interna del sistema que ayudó a construir. Fue la trituradora volviéndose contra uno de sus propios ingenieros. Su carisma lo elevó, y ese mismo carisma lo condenó.
Él no fue el primer caído del poder soviético, pero su asesinato fue el más consecuencial, el que abrió las compuertas. Hoy, la figura de Kirov sigue siendo un espectro. Leningrado lleva el nombre de San Petersburgo, la calle Kirov ya no existe en la mayoría de las ciudades, y los nombres de las víctimas del Gran Terror, aquellos que fueron asesinados bajo su pretexto, están lentamente volviendo a la luz. Este es el verdadero legado, el recordatorio sombrío de que en un régimen totalitario la lealtad es siempre condicional, y el borrado histórico es tan mortal como la bala. La caída de Kirov es una advertencia eterna sobre el amigo más cercano de un dictador. El régimen intentó borrarlos de la historia y justificar el terror en sus nombres, pero nuestra misión es desenterrar a estos caídos del poder y devolverles su rostro. Si valoras esta labor de investigación histórica y quieres seguir conociendo las historias que el totalitarismo intentó silenciar, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Comparte esta historia con alguien que necesite saber cómo la paranoia convierte a los mejores amigos en la coartada perfecta para el genocidio.